Hola comunidad tecnológica, espero se encuentren del todo bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unas reflexiones acerca del cálculo diferencial relacionado específicamente con el tema del teorema conocido como regla de la cadena. Sobre este tema en específico vamos a trabajar el día de hoy. Para empezar, quisiera platicar un poco sobre el cálculo diferencial. En mi opinión, el cálculo diferencial debe ser estudiado desde dos vertientes. La primera vertiente está relacionada con la física y la geometría, es decir, el cálculo diferencial debe ser estudiado desde su interpretación como razón de cambio o como la pendiente de una recta tangente. Si miramos el cálculo desde estas dos interpretaciones, vamos a tener como consecuencia muchas aplicaciones que están relacionadas con temas de ingeniería. Y la otra vertiente con la que tenemos que estudiar el cálculo diferencial es a través desde su cálculo algebraico y numérico de límites y el cálculo algebraico y numérico de derivadas. Estas dos vertientes entrelazadas entre sí y bien estudiadas nos van a dar un panorama general y bastante completo de lo que es el estudio del cálculo diferencial y nos van a permitir aplicar todo este conocimiento hacia problemas relacionados con la ingeniería. Y sobre estos temas vamos a trabajar el día de hoy. Esta charla en específico se centrará en el cálculo algebraico de derivadas, pero utilizando el teorema conocido como regla de la cadena. Entonces, nos pasamos a este lado para comenzar nuestra charla. Pues vamos a iniciar con el tema que les había mencionado, que es el cálculo diferencial, sobre todo, en específico, la regla de la cadena, que es un teorema, pues yo considero que uno de los más importantes que se tienen relacionados con el cálculo algebraico de derivadas. ¿Ok? Entonces, nos vamos a centrar hoy en este teorema conocido como regla de la cadena. Bien, para empezar, ¿cuál o qué es el teorema de la cadena? Bien, el teorema de la cadena lo podemos enunciar de la siguiente manera. Aquí voy a poner dos expresiones, estas dos expresiones, esta expresión que estoy señalando aquí y esta otra expresión que estoy señalando aquí, son exactamente iguales, o sea, significan exactamente lo mismo, no son iguales, obviamente, pero significan exactamente lo mismo. Y quizá ahorita aparezcan ahí letras, puros símbolos extraños que no se entienda mucho, pero no te preocupes. La idea de esta charla es que poco a poco, con los ejemplos que vayamos viendo, vayamos entendiendo bien de qué se trata este teorema de la regla de la cadena. Por lo pronto, te doy una presentación así un poco vaga de lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, si tú tienes dos funciones que están en composición, en este caso, si tienes f compuesta con g, y tú quieres derivar esa función compuesta, lo que tú tienes que hacer es derivar la función f vista desde el punto de vista de g y multiplicar por la derivada de la función g. Esta u que está aquí está representando a la g, ¿ok? Esta expresión de abajo significa exactamente lo mismo, solo que está escrito en una notación diferente. La derivada con respecto a x de la función compuesta, si tú quieres encontrar esa derivada, lo que tienes que hacer es derivar la función f respecto a la función g, acuérdate que u es g, y multiplicar la derivada de u, que en este caso sabes que es la función g, con respecto a la variable independiente x. Obviamente esto solamente funciona si la función f, que está vista desde el punto de vista de u, y la función g de x son derivables, es decir, se pueden encontrar las derivadas de esas funciones. Te repito, quizá ahorita no entendiste nada de lo que te acabo de mencionar, pero no te preocupes, para eso estamos. Voy a continuar con la charla y ahorita regresamos a esta diapositiva para volver a explicarlo y vas a ver que todo esto que acabo de decir va a adquirir un poquito más de sentido. Si tú quieres entender realmente el teorema de la cadena, lo primero que tienes que hacer, querido estudiante, es recordar qué es una función compuesta.
Vamos a ver un ejemplo de lo que es una función compuesta. Bien, miremos este ejemplo. Supongamos que tengo una función f, que es x cúbica, y tenemos otra función g, que es la raíz de x más 5. Estas dos funciones son completamente diferentes. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una composición con esas dos funciones. Esta expresión que acaba de aparecer en tu pantalla significa que la f está compuesta con la función g. Si observas, la función g está dentro de la función f. Eso es la clave, eso es lo que significa la función compuesta. Una función compuesta se forma a partir de dos funciones en donde una siempre va a aparecer dentro de la otra, ¿de acuerdo? En este caso, si tengo la función f, x cúbica, y la función g, raíz de x más 5, y nuestra expresión me dice que g es la que va a estar adentro, lo que va a suceder es que vamos a tomar esta expresión g, imaginemos que la tomamos y la trasladamos toda completita y la ponemos dentro de la función x. Lo que va a suceder es lo que va a aparecer en tu pantalla. Al trasladar esta expresión dentro de la función f, lo que va a suceder es que vamos a tener una nueva función. Esta nueva función es la raíz de x más 5, todo eso elevado al cubo, ¿de acuerdo? Si te fijas, en lugar de poner esta x, lo que pasó fue que dentro de esta x se puso toda la función g. Entonces, esa es la función compuesta f con g, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a utilizar las mismas funciones, x cúbica y raíz de x más 5, solo que lo vamos a hacer al revés. Ya no vamos a encontrar f con g, ahora vamos a encontrar la función g, ahora compuesta con f. Si te fijas, lo que va a suceder ahora es que la f está dentro de g, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora vamos a tomar toda la función, toda la expresión que está en f, y la vamos a trasladar a toda completita y la vamos a poner dentro de la función g. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo que va a aparecer en tu pantalla. En lugar de poner esta x que está aquí, vamos a poner todo lo que está en f. ¿De acuerdo? Aquí fue donde se incluyó la función f. Y uno se preguntará, ¿y por qué en el 5 no apareció x cúbica? Pues sencillamente porque el 5 pues, no está asociado a ninguna variable independiente. Por lo tanto, el 5 pues, solamente se baja, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una función compuesta. Si alguien te pregunta qué es una función compuesta, pues, rápidamente puedes contestar. Una función compuesta es, dada dos funciones, una está dentro de la otra. Una está compuesta de otra, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa una función compuesta. Bueno, una vez que ya tenemos entendido bien qué es una función compuesta, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Toda función compuesta puede verse como la composición de una función exterior y una función interior, ¿sí? Que es lo que habíamos estado platicando. La función f, en este caso, sería la función exterior, y la función g, en este ejemplo, sería g de x, la función interior, ¿verdad? Y un detalle ahí que vamos a estar utilizando y es momento de platicarlo, es que en lo sucesivo g de x vamos a estar poniéndole el sobrenombre de u. ¿Por qué de u? Pues porque es la letra que se me ocurrió. En realidad puedes ponerle cualquier letra que tú quieras, simplemente es una forma de simplificar la expresión. Para no poner la expresión grandota f de g de x, pues ponemos simplemente f de u, en donde u sabemos que es exactamente lo mismo que g de x, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, piensa en eso. Toda función compuesta tiene una función exterior y una función interior, ¿de acuerdo? Para entender este concepto vamos a analizar la siguiente tabla. En la siguiente tabla está compuesta de 3 columnas. La primera columna están todas las funciones compuestas. En la segunda columna vamos a descifrar las funciones interiores y en la tercera columna las funciones exteriores. Vamos a empezar con nuestro primer ejemplo. El primer ejemplo tenemos la función raíz de x cuadrada más 3x.
Lo que tenemos que hacer ahí es tener la habilidad de identificar cuál es la función que está dentro y cuál es la función que está fuera, ¿de acuerdo? La función que está dentro, ¿quién está dentro de raíz de la raíz cuadrada? Pues es fácil identificar que lo que está dentro de la raíz cuadrada es x cuadrada más 3x. Esa va a ser nuestra función interior. Y por eso puse en esta columna x cuadrada más 3x y a esta expresión le voy a poner el nombre de u. ¿De acuerdo? Lo que te comentaba hace un momento. Bien, ¿y cuál es la función exterior? Si x cuadrada más 3x es la función interior, la función exterior es la función relacionada con la raíz cuadrada. Entonces nuestra función exterior va a ser la raíz. ¿Raíz de quién? Raíz de u. ¿Quién es u? Pues es nuestra función interior, ¿de acuerdo? Es solamente por darle un nombre, ¿de acuerdo? Entonces, esta función compuesta está, valga la redundancia, compuesta por una función interior, x cuadrada más 3x, y una función exterior que es la raíz, ¿de acuerdo? En nuestro segundo ejemplo tenemos la función seno de 2x. Esta función es una función compuesta. En esta función, la función interior es la que está dentro del seno. ¿Quién está dentro del seno? En este caso va a ser la expresión 2x. ¿Ok? 2x va a ser nuestra función interior. ¿Cómo supe que es una función interior? Porque es la función que está dentro del seno. ¿Sí? A esta función nuevamente le asigno el nombre de u. Bien, ¿y quién sería mi función exterior? Pues la función exterior, de una forma más sencilla, se puede ver que es el seno, ¿de acuerdo? El seno. ¿El seno de quién? Pues de u. ¿Y quién es u? Pues nuestra función interior, ¿verdad? Entonces, nuestra función interior, 2x, nuestra función exterior, seno. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos x menos 7x al cubo, todo eso elevado a la menos 6. Pensemos un momentito y díganme cuál va a ser la función interior. Bueno, muy bien, la función interior es la que está dentro del paréntesis. Interior, dentro. Interior, dentro, ¿ok? Entonces, x menos 7x cuadrada va a ser nuestra función interior. A esa vamos a asignarle el nombre de u, ¿ok? ¿Y quién sería nuestra función exterior? Ah, bueno, la función exterior sería u a la menos 6, ¿verdad? Este exponente menos 6 y esta expresión elevada a la menos 6 es nuestra función exterior, ¿verdad? Entonces tengo algo elevado a la menos 6, esa es nuestra función exterior, y x menos 7x cuadrada, nuestra función que está dentro de ese algo elevado a la 6. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver otro ejemplo. Tenemos x elevado al coseno de x. Tengo x elevado a algo. Ese algo es coseno de x. Nuestra función interior en este caso sería coseno de x. A ese vamos a asignarle el nombre de u. ¿Y quién sería nuestra función exterior? Por supuesto que va a ser x a la algo, x a la u, como tenemos aquí. ¿Quién es u? Pues nuestra función interior, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que les mencionaba hace un momentito, que es bien importante identificar cuál es la función exterior y cuál es nuestra función interior. Y para eso vimos estos ejemplos que están aquí, ¿verdad? Entonces, ya para encaminarnos a el estudio de la regla de la cadena, para poder hacer cualquier cálculo utilizando la regla de la cadena, necesitamos necesariamente dos cosas. La primera cosa es identificar quién es la función exterior y quién es la función interior, lo que platicábamos hace un momentito, y también entender bien el modelo asociado con la regla de la cadena, es decir, tenemos que entender el teorema. Y aquí es donde vamos a regresar al inicio. ¿Se acuerdan de esas dos expresiones que pusimos al inicio? Bueno, son estas dos que están aquí. Puse esta flechita para indicar que significan lo mismo, solamente están escritas de manera diferente. Y voy a volver a leer estas expresiones y van a ver que ahora va a tener un poquito más de sentido estas expresiones que les voy a continuación a mencionar. Bien, esta expresión dice, si seguimos el puntero, si tú quieres derivar
una función compuesta, en este caso la función f, compuesta de g de x. Si tú quieres derivar esta función compuesta, lo que tienes que hacer es derivar la función exterior, ¿te acuerdas? Que esta es la función exterior con respecto a la función interior y multiplicarlo por la derivada de la función interior respecto a x, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que en la diapositiva anterior, aquí pusimos quiénes eran nuestras funciones interiores? Nuestras funciones interiores son u y nuestras funciones exteriores son f, ¿verdad? Entonces, aquí es la derivada de la función exterior respecto a la función interior y multiplicado por la función interior respecto a la variable independiente x, ¿de acuerdo? Entonces, si te fijas, ya tiene un poquito más de sentido este teorema. Vamos a explicar lo mismo, pero ahora utilizando esta forma de escribir el teorema. Aquí lo que está diciendo es que si tú quieres derivar la función compuesta f con g, que esto, queridos estudiantes, y esto significa lo mismo, la función compuesta f con g. Si tú quieres derivar esa función compuesta, lo que tienes que hacer es derivar la función exterior y eso multiplicarlo por la derivada de la función interior, ¿sí? Entonces derivo la función exterior y multiplico por la función interior. De eso se trata nada más. Entonces, si tú quieres calcular la derivada de una función compuesta, necesitas dos cosas. Cosa número 1, identificar quién es tu función exterior y quién es tu función interior. Cosa número 2, multiplicar la derivada de la función exterior con la derivada de la función interior. Eso es todo, ¿de acuerdo? Esto que te acabo de decir, guárdalo en tu corazón o en donde tengas espacio, pero es la clave para poder calcular cualquier derivada de una función compuesta. Vamos a realizar esta derivada, vamos a derivar y igual a seno de 3 menos x cúbica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo mismo, esta reglita de 3 pasos. Primero, vamos a identificar quiénes son la función externa e interna, luego vamos a derivar esas dos funciones y tercero, pues vamos a aplicar el modelo de la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Primero nos preguntamos, oh señor, ¿cuál es la función interior y cuál es la función exterior? Bien, la función interior es bien sencilla, pues es la que está dentro de la función seno. ¿Quién está dentro de la función seno? Pues está 3 menos x cúbica. Vamos a darle como nombre u, por darle un nombre. Y nuestra función exterior, por supuesto que es el seno de u. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso es muy fácil identificar quién es la función interior y quién es la función exterior. Nuestro segundo paso es, vamos a derivar ambas funciones, ¿sabes? Si u es 3 menos x cúbica, su derivada, la derivada de 3, pues utilizando las reglas básicas de derivación, pues la derivada de 3 es 0 y la derivada de menos x cúbica pues va a ser menos 3x cuadrada, ¿de acuerdo? Que es lo que pusimos exactamente aquí. El 0 no lo pusimos porque es 0. Bueno, y la derivada ahora de la función exterior, en este caso sería seno de u, su derivada pues utilizando las reglas de derivación básicas, pues sería coseno de u, ¿verdad? Entonces, estas dos expresiones son las que nos van a servir para poder encontrar la derivada de nuestra función compuesta, ¿de acuerdo? La derivada de la función externa es coseno de u y la derivada de la función interna es menos 3x cuadrada. Ok, vamos a nuestro paso número 3. Aplicamos el modelo. Nuestro modelo es multiplica la derivada de la función exterior con la derivada de la función interior, que es lo que pusimos aquí, coseno de u multiplicado por menos 3x cuadrada, que son las dos derivadas que encontramos en el paso número 2, ¿de acuerdo? Bien, y el resto es lo siguiente, no podemos tener u y x, no podemos tener dos variables al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo único que hacemos es recordar quién es u,
En la diapositiva anterior vimos que u es menos 3x cuadrada. Bueno, entonces en lugar de u vamos a poner su equivalente, que es 3 menos x cúbica, ¿verdad? Entonces sería coseno de 3 menos x cúbica multiplicado por menos 3x cuadrada. Esa es la derivada. Y finalmente simplificamos, si se puede simplificar, u ordenamos de acuerdo a nuestro interés o a cómo nos gusta ordenarlo. En este caso yo lo que hice fue que este menos 3x cuadrado lo pasé del otro lado para que no se confunda lo que está aquí adentro del coseno. No tengamos la tentación de multiplicar esto que está aquí dentro del coseno con el menos 3x cuadrado, porque son cosas totalmente diferentes, ¿no? Lo que está aquí dentro del coseno es parte de la función coseno y no puede ser multiplicado por lo de afuera. Entonces yo lo pongo del otro lado para que no haya esa confusión. ¿De acuerdo? Entonces este es el resultado, esta es la derivada de nuestra función compuesta que dijimos aquí, que estoy señalando al principio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que tenía que decir acerca de la regla de la cadena, este teorema que es muy utilizado en cálculo diferencial. Recuerda, son 3 pasos. Primero, identifica cuál es la función exterior y cuál es la función interior. Segundo paso, identifica quién es la derivada, perdón, de la función interior y la función exterior. Y paso número 3, aplica el modelo. Con eso ya le hiciste. Bueno, agradezco su atención en esta pequeña charla. Cualquier duda que tengan, cualquier duda que ustedes les haya surgido en el transcurso de esta charla, pues pueden contactarme pues a este correo que está aquí. Con toda confianza, pues las dudas que ustedes tengan yo pueda responder, con todo gusto lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Recuerden cuidarse a ustedes y a los suyos en estos tiempos de pandemia. Aprovechen este tiempo para amar, para reír y para disfrutar de su vida, y también para estudiar, que es uno de los objetivos que tenemos aquí en la comunidad tecnológica. Pues les deseo todas las buenas vibras del mundo y cuídense. Hasta luego.